Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. La conversación de hoy es con Uma Salakain, estudiante de doctorado en la Universidad de Glasgow, Escocia, en el área de teoría de los lenguajes de programación. Fue realmente genial tener la oportunidad de hablar con Uma. Conversamos sobre la verificación de software, sobre el valor de la teoría dentro de la programación, sobre por qué aprender programación funcional te ayuda a pensar mejor y resolver problemas, y también sobre Ada, que es un lenguaje muy utilizado en el área de verificación de software. Espero que disfruten este episodio, lo compartan y no se olviden de suscribirse a este podcast. Hola Uma, un gusto tenerte por aquí. Hola Camilo, muchas gracias por la invitación y el gusto es mío. Sí, bueno, primero contar un poco que yo en mi búsqueda de personas interesantes por el mundo de internet estaba buscando a alguien que pudieras conversar un poco sobre la parte más de investigación y teórica de la programación funcional y de la teoría del lenguaje de programación. Así que tuve la suerte de encontrar a Uma. Así que estoy seguro que muchas personas que escuchan este podcast frecuentemente le va a encantar esta entrevista. Y bueno, para comenzar me gustaría, Uma, que si nos podrías dar como una introducción tuya, una breve introducción personal. Pues supongo que soy estudiante de doctorado aquí en Glasgow, en Escocia, y estoy en mi segundo o tercer año de estudios. Y sí, estudio, me centro en estudios de programación concurrente y las propiedades teóricas de lenguajes para la concurrencia. Y concretamente me centro en demostrar algunas de esas propiedades utilizando lo que en inglés se denomina proof assistant o asistentes demostrativos, que son piezas de software en las que se pueden construir demostraciones matemáticas para probar cualquier tipo de propiedad deseada. Genial, genial. Bueno, ese es un tema que en otro episodio yo he tenido algún invitado que nos ha hablado también de ese tipo de cosas, así que genial poder ahondar un poco más en el tema. Y me gustaría comenzar la entrevista preguntándote algo para alguien que quizás no sabe de esto, de esta área en particular, y es ¿qué es la verificación de software? O sea, cuando uno busca este tema, ¿no?, de verificar software, ¿cuál es la idea de cuál es lo que busca responder esta área? Uh-huh. ¿Y cómo se relaciona en particular, por ejemplo, con un área como la matemática, por ejemplo? Uh-huh. Sí, supongo que la verificación de software busca demostrar formalmente que algunas propiedades sobre una pieza de software, un programa, son ciertas. La idea es que igual estamos interesadas en las propiedades de corrección de un programa o igual en la complejidad algorítmica de un programa y queremos demostrar que el programa es correcto o que se ejecuta dentro de cierta complejidad y en vez de demostrarlo utilizando
papel y bolígrafo, lo verificamos utilizando otros lenguajes de programación. A veces son el mismo lenguaje de programación. Y la idea es que esta verificación que hacemos no solamente puede ser chequeada por humanos, por personas, sino que el ordenador, sino que lo hacemos en un idioma que el ordenador puede entender y verificar. Entonces, las demostraciones hechas utilizando métodos formales computacionales son muchísimo más fuertes o seguras que las que hacemos utilizando papel y boli, que muchas veces pueden contener errores. Y sí, supongo que algo que cabe mencionar es que esto no tiene que ver directamente con el testeo. En el testeo tú igual coges un programa y le das entradas y buscas que las salidas a esas entradas que le has dado son lo que te esperarías encontrar. Lo que pasa con el testeo es que solamente puedes demostrar que las entradas que tú has dado no son erróneas, pero es posible que existan salidas erróneas para entradas que tú no le has dado. O sea, puedes demostrar la presencia de errores, pero no su ausencia. Y la idea con estos métodos formales computacionales es que queremos demostrar de manera lógica que nuestros programas son, por ejemplo, correctos. Y la manera en la que funciona esto es a través de la manipulación simbólica. Existe un sistema formal que tiene un conjunto de reglas que nos permiten manipular programas y utilizamos ese sistema formal para primero escribir una especificación de nuestro programa y luego demostrar que nuestro programa se verifica, se comprueba, ¿no? Sí, es que no me viene la palabra exacta. Bueno, que nuestro programa da una salida de acuerdo con esa propiedad. Entonces es interesante porque hay una correspondencia entre lenguajes de programación. O sea, estos lenguajes que utilizamos para hacer estas demostraciones en máquina son lenguajes de programación también. Y son lenguajes de programación tipados. Y hay una correspondencia entre estos lenguajes de programación y cierta clase de matemáticas. La correspondencia es conocida como el isomorfismo Carey-Howard y la idea principal es que podemos expresar teoremas matemáticos como tipos en un lenguaje de programación y podemos expresar o modelar las demostraciones de dichos teoremas como programas del tipo correspondiente. Entonces, lo que hacemos es desplazamos la verificación de una demostración de cierto teorema, lo convertimos en la verificación de que cierto programa tiene cierto tipo. Y esto en los lenguajes de programación se encarga el type checker de verificar. Un type checker básicamente se encarga de verificar de que utilizas los tipos de la manera deseada. Por ejemplo, si tienes una función que coge como entrada un elemento de tipo A y luego ejecutas esa función con un argumento, el argumento tiene que ser de tipo A. Sí, lo interesante es que esta correspondencia entre teoremas matemáticos y tipos en un programa, en un lenguaje, se puede utilizar también para modelar no solamente teoremas matemáticos, álgebra y demás, sino que también para modelar propiedades de programas en sí mismo. Por ejemplo,
digamos que queremos ordenar, que queremos hacer un sorteo de una lista, que queremos ordenarla. Y queremos demostrar que nuestro algoritmo de ordenado es correcto. Entonces definiríamos primero qué es ser un orden correcto, ser un algoritmo de sorteo correcto. Y, por ejemplo, definiríamos que los elementos de salida tienen que estar ordenados. O sea, si hay para cualquier índice en la lista de salida, para cualquier dos índices, si un índice es mayor que el otro, entonces el elemento correspondiente al índice menor tiene que ser menor que el elemento que corresponde al otro índice. Y no solamente eso, porque, por ejemplo, una lista vacía siempre cumpliría con esa especificación, sino que el resultado de salida también tiene que ser una permutación de la lista de entrada. Y entonces describiríamos estas propiedades en un lenguaje de programación y esto nos permitiría verificar que nuestro algoritmo de sorteo es correcto. Cabe mencionar que sí que es posible que la manera en la que hemos descrito esas propiedades, que la descripción de las propiedades mismas sea incorrecta. Pero la idea es que la descripción de las propiedades que deseamos es mucho menor que la demostración que se cumplen esas propiedades. Entonces, sí podemos revisar mucho más detalladamente, con más carefully. Sí, con cuidado, mucho Sí, más cuidado. con mucho más cuidado estas descripciones de propiedades. Y si asumimos que las descripciones de esas propiedades son correctas, entonces nuestro programa será correcto. Y lo que eso nos permite hacer es básicamente escribir programas en los que tenemos una confidence, Fiabilidad, ¿no? sí, muchas gracias. Una fiabilidad muy, muy fuerte. Sí. Eso es lo que te quería preguntar. Entonces, si no entiendo mal, al final lo que se busca es buscar una fiabilidad en los programas que escribimos, pero esto sucede, me imagino que en la parte estática, ¿no? O sea, en la parte previa a la ejecución del programa, ¿no? Una verificación Sí. estática. Se asume que una vez que el programa está ejecutándose en runtime, ya eso ya está verificado, ¿no? Previamente, Eso es, sí. Hay un chiste bastante que la gente hace bastante a menudo, que los programas escritos en Agda, que es uno de estos lenguajes Sí. para la verificación, que nunca se ejecutan. Escribimos estos programas en Agda y ejecutamos el type checker, que, a decir verdad, ejecuta partes de programas, pero una vez que pasa el chequeo de tipos, ahí se queda. Mira, justo, bueno, de Atlas vamos a hablar en unas preguntas más adelante, pero ya por lo que me has dicho, me gustaría conectar con la segunda pregunta, y es el tema de preguntarte sobre los... Me hablaste ya de algunos lenguajes que son muy utilizados en esta área, ¿no? De verificación, pero me gustaría preguntarte sobre el tema de los otros lenguajes que son populares, por ejemplo, como C o como Java o como C#, todo ese tipo de lenguaje mainstream. ¿Por qué no se ocupan tanto en esta área en particular? Me imagino que tiene que ver quizás con el sistema de tipos, ¿no? Entonces me gustaría ahondar por qué esos lenguajes populares no son tan usados en esta área de teoría de los lenguajes de la programación. Sí, sí, yo diría que básicamente lo que es fundamentalmente diferente es que no son sistemas o lenguajes dados al razonamiento simbólico. Y esto es por su sistema de tipos. Por ejemplo, un programa en C o en Java, en Java, puede devolver siempre el número 0, pero antes de hacer eso puede hacer muchísimas otras cosas. Puede crear ficheros en el ordenador, o puede comunicarse por la red, o puede hacer muchísimas cosas.
Entonces, estos lenguajes para el razonamiento simbólico necesitan de algo muy fundamental, que es conocido como referential transparency o transparencia referencial. Y la idea es que, por ejemplo, si tenemos una función f y nos devuelve algo, lo que sea, una x, en cualquier lugar que vemos f siendo ejecutado, podemos sustituirlo por la x, o en cualquier lugar que vemos x podemos sustituirlo por la f. Y esto es verdad en lenguajes como Haskell o Agda, pero no se cumple en lenguajes como Java o como C, porque la función f puede hacer muchas otras cosas que x no va a hacer. Y sí, creo que esto es la propiedad fundamental que hace difícil utilizar estos lenguajes, no solamente para la verificación, sino también para el razonamiento abstracto de otras maneras. Por ejemplo, en Haskell muchas veces podemos componer programas algebraicamente. Podemos razonar muy fácilmente sobre cómo se van a ejecutar. En C o en Java no podemos hacer eso. Y lo podemos hacer, pero el sistema de tipos no nos protege. Claro. Y sí, esto no es, o sea, es posible razonar sobre C o sobre Java desde otros lenguajes de programación. Por ejemplo, podemos utilizar ciertas lógicas que nos permiten verificar ciertas propiedades de Java, pero eso es utilizando Java como lenguaje de objetos o como lenguaje sobre el que probamos o demostramos ciertas propiedades, no utilizar Java para demostrar propiedades. Sí. De hecho, ahora que lo comentas, me gustaría preguntarte sobre también una de tus especialidades, ¿no? El tema de los sistemas concurrentes. ¿Cuál es la ventaja que proporciona esto, manejar este tipo de lenguaje, de razonamiento simbólico, cuando queremos construir programas que trabajen de manera concurrente? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. Por ejemplo, ¿cuál es como la importancia de ocupar estos lenguajes como Haskell, por ejemplo, o Ada, cuando queremos crear un programa que trabaje de manera concurrente? Paralelismos, todo ese tipo de cosas. Sí, ¿Cuál es como su ventaja? Sí, supongo que ese es otro asunto bastante importante. En lenguajes como Haskell, por ejemplo, por defecto no hay mutabilidad en datos. Y esto creo que no tiene por qué ser, no es un fundamento, no es fundamental a la programación funcional, pero es una característica muy común a muchos lenguajes de programación funcional que no tienen mutabilidad. Así que solamente creamos y destruimos datos, pero no los modificamos de ninguna manera. Y esto nos permite, una de las grandes dificultades de la concurrencia es tener dos programas concurrentes que modifican la misma pieza de código, ¿no? de piece of data. Sí, como la pieza, los datos, ¿no? Sí. Es tener dos programas concurrentes que se ejecutan a la vez, modificando los mismos datos. Hay muchísimas cosas que pueden ir muy mal. Y una solución a eso es, por supuesto, no modificar datos. Y la programación funcional lo hace esto muchas veces por defecto. Y esto hace lenguajes como Haskell muy fácil de ejecutar en paralelo. Es difícil saber qué ejecutar en paralelo, qué piezas del programa son buenos candidatos para ejecutar en paralelo,
pero es fácil que no se den este tipo de comportamientos erróneos. Claro, todo ese tipo de cuestiones como los deadlock, los data Ujú, erase, todo ese tipo de como acceso a memoria en los mismos momentos, ujú, ¿no? Que es muy complicado en lenguajes como C, ¿no? Que hay sí, que controlarlo y en Haskell, dada la inmutabilidad, es mucho más fácil mucho más natural quizás de entenderlo así, ¿no? sí, sí. Em, Te quería hacer una pregunta sobre el tema de em, cómo se diferencia, por ejemplo, alguien que estudia un lenguaje de programación particular, por ejemplo, un programador, no sé, de JavaScript o de Python, con alguien que estudia como tú la parte más teórica de los lenguajes de programación. Me gustaría que, desde tu punto de vista, cuáles son como esas diferencias, ¿no? Ujú. Em, Diría que lo primero, sabe muchísimo más sobre Python o JavaScript, sabe muchísimo más sobre los detalles de esos lenguajes, sus particularidades. Y sí, el segundo, igual tiene un mejor framework o Sí, marco de referencia sí. eh, para utilizar, para entender distintos programas, lenguajes de programación. Eh, el primer, eh, el primer caso es como ir oh, in depth, como Sí, ahondar, eh, vale. como ahondar en un lenguaje de programación dado. El segundo caso es como sí, Mucho más saber teórico, ¿no? el qué. Mucho más teórico, ¿no? Como más Sí, sí, y general. también lo que te da igual es sí, un marco de referencia a través del cual entender muchos distintos lenguajes de Claro, programación. como que te da una visión más general de Sí, los lenguajes, sí, ¿no? Como un panorama más amplio. sí. Así que igual cuando te acercas a un nuevo lenguaje de programación, em, en vez de tener que estudiar todo ese lenguaje como si desde cero, puedes empezar por entender, oh, este lenguaje tiene estas propiedades, así que puedo asumir que estas cosas son ciertas sobre el lenguaje. Es como que desarrollan más un pensamiento más abstracto, ¿no? Como Sí, más, eso también. Supongo que, por ejemplo, para mí aprender sobre programación funcional no solamente me ha ayudado a la hora de escribir programas en un lenguaje funcional, sino que también a la hora de escribir programas en un lenguaje imperativo. Em, claro. sí. De hecho, hablando de la programación funcional, yo, bueno, eh, tú eres muy activa en Twitter, ¿no? Entonces después yo Ujú. voy a dejar la descripción para que la gente te siga en Twitter. Pero en uno de tus tweets, hace poco pusiste en una de una lista de las mejores ediciones de tu vida, pusiste aprender sobre programación funcional, que era la cuarta. Entonces me Sí. gustaría preguntarte por qué fue una de las mejores ediciones de tu vida aprender programación funcional, aunque creo que no fue una dirección directa, indirecta, pero Sí, ¿cómo sí, llegó eso? ¿Cómo llegó? sí, más que nada me tocó, fue una clase en la universidad que decidí coger sin saber nada sobre lo que era. Y sí, fue como que me abrió los ojos a lo que la programación puede ser. O sea, antes de eso pues hacía Python y Java y más que nada eso, JavaScript, un poco de C. Em, pero me abrió los ojos a lo que un lenguaje de programación puede ser. Es como, fue un poco como ver el futuro. Em, sí, Genial. y sí, luego también eso, lo que dije antes, también me ha ayudado mucho a entender otros lenguajes de programación imperativos. Em, Como que te ayuda a entender programas de una manera mucho más estructurada, digamos. En vez de, eh, en vez de ser todo sobre manipulaciones de memoria y loops y más que nada, o sea, seguir el control flow de tus programas, eh, te permite entender tus programas de una manera mucho más, sí, abstracta. Claro, porque hay muchos programadores generalmente que ocupan lenguajes como JavaScript o Python, que la programación para ellos es como una prueba y error, ¿no? Como que uno va escribiendo código, lo va ejecutando, hay error y vuelvo a intentarlo, vuelvo a cambiar.
pero en la parte más en la que tú trabajas como de verificación, uno tiene que pensar muy bien cómo va a ser la verificación de cada una de las propiedades, ¿no? Ujú, que va a tener el programa. Entonces hay como una fase previa quizás de mucho más de detalle, de pensar bien lo que se está haciendo, ¿no? Y lo que se quiere comprobar, ¿no? sí, sí. A veces, no voy a mentir, a veces sí que es un poco prueba y error también. Pero sí, cuando los resultados son buenos es normalmente porque ha habido un proceso de un tiempo para pensar y para estructurar lo que vas a hacer. Sí. Conectándolo con eso, me gustaría hacerte la pregunta sobre... generalmente la informática se ve muchas veces desde afuera como un área más de personas que ocupan herramientas, tecnología, lenguaje, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte sobre la otra parte, ¿no? ¿Cuál es como el valor, la importancia de la teoría, ¿no? De la teoría de la informática? Porque tu área es como una especie de intersección, ¿no? Entre parte teórica, pero también donde tienes que programar y a Sí, través de algunos sí, lenguajes. Entonces, ¿cuál es como el valor de entender la teoría, ¿no? Para un informático, por ejemplo? sí. Sí que es verdad un poco una intersección para la gente que hace solamente verificación formal, pero en papel y boli. Lo que hacemos es como muy detallado. em, y luego para la gente que programa y no hace teoría, lo que hacemos es como muy abstracto. Um, y sí, el valor de la teoría creo que ayuda a entender, ayuda muchísimo a entender programas. Software es complejo, está creciendo más y más, está comunicándose más y más con otros pedazos de software y es difícil manejar la complejidad con la que estos sistemas crecen. Y creo que una manera de manejar esta complejidad es, son las matemáticas y el álgebra y modelar de manera teórica cómo estos componentes se pueden comunicar o cómo estos componentes se pueden componer con otros. Cómo podemos encajar las piezas. Muchas veces creo que hoy en día todo es muy ad hoc, todo es muy, pues cojo estas dos piezas y las encajo y hago que funcione de alguna manera. Y supongo que la teoría lo que traería eso es como una estrategia muchísimo más, como más de principios. Como definir unos principios claros y bien definidos y luego aplicarlos y ver que el sistema particular que tienes cumple con estos principios y estos principios son un buen encaje para este sistema y lo hace muchísimo más fácil de entender y de manejar. ¿Tú crees que algún día se podrá eliminar totalmente los errores en el software? Ah, seguramente no. Más que nada porque a veces es interesante no preocuparse sobre los errores en el software. Muchas veces queremos un prototipo rápido y muchas veces no nos importa que una pieza de software dé resultados erróneos. Eh, es igual suficiente que funcione el 95% de los casos. Eh, por ejemplo, no sé, páginas web que algunas veces dan errores 500 y el usuario no puede hacer nada, pero muchas veces estas páginas son para, yo qué sé, hacer las compras, así que no es algo totalmente de vida o muerte. Y sí, muchas veces no nos interesa invertir el tiempo y la energía para, para asegurarnos de que no hayan errores. Me imagino entonces que, según eso, la parte donde más se ocupa la verificación software son los tipos de programas que son como son muy críticos, ¿no? O sea, en el sentido de que puede incluso, no sé, afectar la vida humana, ¿no? Yo me imagino que los Mm, sistemas de aviación y todo ese tipo de cosas, o de coche, ocupan este tipo de algún tipo de verificación, ¿no? O cualquier sí, tipo de transacción bancaria, me imagino que ocupan algún tipo
de sistema de verificación. Eso te quería preguntar, tú en la universidad, ¿qué relación tiene como, por ejemplo, con la industria? ¿Tienen algún tipo de Em, cercanía o algo o no, más alejado? lo que hacemos en mi grupo es como muy teórico, muy fundamental. Vale, No es tanto no es tanto una verificación aplicada, que también existe y vale. sí que es verdad. Hay, por ejemplo, em, un proyecto que certifica un compilador de C. Mm, Hay, sí, muchísimo trabajo en ese área. Y sí que se aplica en la vida real a sistemas reales que tienen muchas veces vidas humanas a su cargo, pero lo que nosotros hacemos es muchísimo más así como abstracto, no tiene ujú. ningún, Ninguna como utilidad directa, sin ninguna ¿no? influencia directa, al menos en la vida real. Eh, Estudiamos lenguajes. En concreto, lo que yo estudio es el PyCalculus, que Mm, es como el Lambda Calculus, mm. pero para la concurrencia. Entonces, es un lenguaje que muchas veces, que normalmente no será utilizado de manera directa o tal y como es, sino que habrá lenguajes mucho más ergonómicos construidos a su alrededor. Eh, y sí, supongo que hay como dos áreas en las que la machine verification, la Mm. verificación formal computacional, tiene su lugar. Un área es como muy teórica y es verificar los fundamentos y es como encargarse de que los cimientos en los que construimos son muy sólidos y los entendemos muy bien. Y luego la otra es la verificación de sistemas que están ejecutándose en el mundo real. Y creo que esa verificación es como mucho más compleja porque esos sistemas suelen ser muchísimo más complejos. Sí. Genial, genial. De hecho, mencionaste lenguajes más ergonométricos o más flexibles. Y me Ujú. gustaría preguntarte sobre uno en particular que yo sé que está en YouTube, dicho sea de paso, y creo que fue como un curso que diste, como una charla de ADDA. Ujú. Entonces me gustaría preguntar sobre ADDA. Yo hice hace un episodio atrás, un episodio breve sobre ADDA. Lo conozco solamente de manera más superficial. Y me gustaría preguntarte sobre si lo comparamos, por ejemplo, con Haskell, ¿no? ¿Cuál es Ujú. la novedad o cuál es lo que intenta como responder Sí. ADDA en particular? Em, sí, acá es un lenguaje de programación. Es dos cosas a la vez. Es un lenguaje de programación y también es un asistente de demostraciones o demostrativo. ¿Sí? Em, y está Agda en sí mismo está escrito en Haskell, que es otro lenguaje funcional. Em, la novedad que tiene Agda es que tiene tipos dependientes. Em, Estos tipos dependientes son tipos que dependen de valores. Por ejemplo, tenemos un tipo para números naturales que es o cero o uno más y otro tipo natural. Eh, pero podemos tener con lenguajes de programación con tipos dependientes, podemos tener tipos como la demostración de que este número es par, por ejemplo. Eh, lo que nos permite hacer es nos permite definir predicados en tipos, perdón, en valores. Podemos decir cosas como mi programa te devuelve este valor como salida y también te devuelve una demostración de que el valor que ha devuelto cumple con ciertas propiedades. Eh, Hacer eso en Haskell es mucho más difícil. Están metiendo soporte para ello ahora, eh, pero hacerlo en Agda es natural. Genial, creo que de hecho también existe, que me imagino que está relacionado como en inglés como total checking, ¿no? Como una comprobación. Creo que el compilador de ADDA tiene el mayor tipo de comprobaciones, ¿no? Que Haskell. Hay como
más comprobación Sí, en el programa, ¿no? Como sí, los check-in sí. totality, no sé. Esa es otra diferencia grande. En Haskell, por ejemplo, podemos escribir un programa que no termina nunca. Por ejemplo, podemos decir, esta función siempre se llamará a sí misma recursivamente y no emitirá nunca ninguna salida. Y esa es una función totalmente válida en Haskell. En Agda, el type checker, el chequeador de tipos, comprueba que los programas siempre vayan a terminar. Estos son programas que construyen datos inductivos. Y la idea es que eso, porque en Agda podemos utilizar una función como parte de un tipo. Entonces, cuando hacemos el chequeo de tipos, vamos a ejecutar esa función, por lo menos parcialmente, y queremos que esa función termine, porque si no termina, significa que el chequeo de tipos no va a terminar. Así que es esencial que esa función termine. Genial, genial. De hecho, yo he estado probando en Anda hace un tiempo un poco, y me gustaría preguntarte un poco más sobre tu experiencia dando ese curso, esa charla de cómo fue la experiencia, cómo la gente lo recibió. Fue una experiencia un poco rara porque fue para un instituto matemático donde la gente hace cosas muy diferentes al estilo de cosas que hago yo. Vale. Trabajan mucho con números reales, por ejemplo, y con integrales y cosas así. Yo trabajo mucho más con espacios Discretos, ¿o no? sí, discretos. Así que sí, es como dos mundos aparte. Aún así lo encontraron muy interesante y empezaron a preguntarse cómo podemos modelar números reales en Agda, y al día siguiente ya me venían con 3-4 papers donde se describen distintas estrategias para modelar estos números reales. Y sí, fue una experiencia bonita, un poco rara y me fui de ahí un poco triste de no saber, porque me venían con muchas preguntas a las cuales no sabía la respuesta. Y sí, me fui así un poco triste de no poder darles las respuestas. Bueno, de todas formas yo vi alguna sección, así que me gustó mucho. De hecho, lo voy a seguir para seguir aprendiendo de Adda. Porque de hecho no hay mucho material sobre Adda. Hay material, pero no tan con tanta cantidad, ¿no? Sí, hay algunos vídeos. Hay por ejemplo, la introducción a AIDA que yo recibí en la universidad. Todo eso está grabado en YouTube. Y luego también varias otras introducciones, normalmente universitarias, que están disponibles en YouTube. Pero sí que es verdad que no hay. Por lo menos hay muchísimos tutoriales escritos, pero que son papers. Y igual la gente que no está acostumbrada a leer papers sí que lo encuentra un poco así. Se asusta. Sí. De hecho, bueno, hablando de Adda y de Haskell, yo sé que también hay mucho más lenguaje como en este ecosistema, ¿no? De verificación formal. ¿Cómo llegaste o cómo elegiste Adda o Haskell? ¿Es como un estándar en la investigación o pueden haber otras opciones más de lenguaje? Sí, hay otras opciones también. Una opción importante es Coq, que hasta hace bien poco era la opción así mayoritaria, diría. Hoy en día también hay otro que se llama Lean, y también hay Idris. Hay muchas diferencias entre estos lenguajes de programación. Por ejemplo, entre Agda y Coq, una diferencia así grande es que, bueno, dos, es que en Coq la manera en la que una construye demostraciones es utilizando tácticas
O sea, dices primero destruye esto, luego haz lo otro, luego introduce esto. Y hay muchísima automatización también para construir estas demostraciones. En Agda no hay tanta automatización y también las demostraciones no utilizan tácticas, sino que escribes los términos demostrativos, supongo que los llamaremos, los escribes directamente. O sea, es un poco parecido a escribir un árbol, en lógica, un árbol de donde, Derivación. sí, la derivación, sí. Escribir la derivación directamente. En Coq no escribimos la derivación, sino que utilizamos tácticas que son como pequeños programas para generar la derivación. Derivación. Muy bien. De hecho, me imagino que estos lenguajes se sostienen en base a una teoría previa, ¿no? Creo que es como que alguien define una teoría y después surge el lenguaje, ¿no? Creo que Ada también surge de esa manera, ¿no? Sí, bueno, no igual tan estrictamente. Por ejemplo, Coq sí que está basado más estrictamente en su teoría. En Agda está basado en Martin-Löf Type Theory, pero de parte un poco, no es una interpretación estricta. Y hay proyectos, creo, para verificar Agda en sí, para minimizar un poco el kernel de Agda. El kernel son lo que Agda lee tu programa y luego escupe algo que es en un nivel es normalmente más explícito, ha sido elaborado y creo que hay proyectos para verificar eso, pero si recuerdo correctamente en Coq sí que está muchísimo más como que hay una mayor correspondencia entre la teoría y el lenguaje. Sí, es un mundo muy interesante. De hecho, por ejemplo, para alguien que no sabe quizás de lenguajes funcionales o de verificación, ¿tú qué le recomendarías, por ejemplo, comenzar? Si alguien está interesado en ese mundo, quizás quizá no la parte tan de investigación, pero sí quiere aprender, por ejemplo, algún lenguaje funcional, como, ¿qué consejo o qué recomendación le darías? Sí, definitivamente prueba a utilizar Haskell. Hay muchísimos tutoriales, hay muchísimos vídeos también en YouTube. Creo que lo básico de Haskell no es relativamente difícil de entender. Sí que hay muchísimas cosas que sí que son mucho más difíciles de entender, pero escribir programas básicos sí que ofrece como te da el sabor de ese lenguaje de programación. Y igual no solamente leer tutoriales o ver vídeos, sino también seguir pequeños ejercicios. Sí. Ese es un poco como el consejo que muchos a veces leen libros de programación, pero no hacen los ejercicios, ¿no? Entonces Sí, al final es como que no sirve de mucho. Sí, es como Hasta que se programa. Sí, no lo internalizas suficientemente. No. De hecho, con esa misma pregunta, pero me gustaría llevarte al tema de, por ejemplo, un programador que hoy en día son muy populares, por ejemplo, Python, JavaScript, la programación web. ¿Qué crees qué le podría ayudar, por ejemplo, a aprender cuestiones un poco más formales, ¿no? Como para Haskell, según tu opinión? Ya que tú antes programaste en JavaScript o en Python en algún momento, ¿no? Sí, yo creo que la misma respuesta. Prueba a utilizar Haskell. Por ejemplo, a mí me abrió los ojos
Y más que nada, no porque Haskell en sí te va a enseñar sobre estos aspectos más teóricos, sino que porque te va a hacer más, va a incrementar tu curiosidad sobre estos aspectos más teóricos, porque seguramente vas a empezar a apreciar cómo se puede razonar sobre programas de una manera muy distinta a la manera en la que se razona en lenguajes imperativos. ¿Qué opinas, por ejemplo, de las personas que dicen que una vez que, o sea, que aprender, por ejemplo, un lenguaje imperativo, generalmente la mayoría de las personas comienza aprendiendo un lenguaje imperativo, pero después aprender uno funcional es mucho más complicado, ¿no? ¿Qué opinas sobre? ¿Tú crees que eso sea así o en realidad no? En realidad, si uno aprende de manera, porque es como una forma de pensar diferente, ¿no? Sí, la manera sí. de construir programas. ¿Has notado alguna vez que a alguien le cueste mucho aprender programación funcional porque viene con un chip, por ejemplo, Creo que de sí. la programación imperativa? No sé si sería más fácil empezar con la programación funcional porque no hay muchos casos donde los estudiantes empiezan con la programación funcional. Pero creo que sí que es verdad que cuando has hecho programación imperativa y luego empiezas con la funcional, hay que como deconstruir ciertos Claro. assumptions, ciertas cosas que asumes sobre el programa. Sí. De hecho, ahora que lo mencionas, y bueno, yo sé que ya estás haciendo el doctorado en esta área, entonces me gustaría preguntarte en particular cuáles son como los retos futuros de tu área en particular, de la verificación o el área de análisis, ¿no? de programa, de propiedades, de todo tipo de cosas que no has hablado. ¿Cuáles son como los retos futuros de tu área, de esa área en particular de investigación? Supongo que un reto así mayor es meter más automatización. Ahora la mayoría de las demostraciones son manuales. Y para la automatización hay como dos avenidas principales o más comunes. Una es la conexión con programas que se encargan de resolver problemas de constraints, problemas de ¿Restricciones? Restricciones. De restricciones, sí. O sea, estos problemas, estos programas, la manera en la que funcionan es, tú especificas un problema y cuáles son las restricciones de tu problema y estos programas te dicen el problema es soluble y esta es la solución o no se puede resolver. Y algunos de estos programas que resuelven problemas de restricciones automáticamente también escupen una especie de demostración de por qué esa solución es válida o por qué no existe ninguna solución válida. Y hay trabajo se está haciendo trabajo en interpretar estas demostraciones escupidas por los SMT, interpretarlas para que se puedan automáticamente utilizar en lenguajes como Agda o como Coq. Y luego otra avenida, supongo, para otra estrategia para la misma, para automatización también, es el machine learning, donde básicamente tendríamos máquinas aprendiendo sobre cuáles son las técnicas más utilizadas para la demostración y identificar qué técnicas utilizar en qué situaciones, basado en un corpus de demostraciones existentes. Y
y luego el ordenador pues aplicaría estas técnicas automáticamente y verificaría que la técnica aplicada es correcta. De Sí, hecho, está. ahora que mencionas, justo te iba a preguntar sobre el Machine Learning. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esa área? ¿Tienes alguna opinión? Porque al final es como un área totalmente diferente, ¿no? Sí, Donde es muy reinan las diferente. probabilidades, todo es Sí, como manejo de aprendizaje, pero no es como la precisión teórica más de los teoremas, ¿no? sí, es. ¿Qué opinas sobre Machine Learning o Deep Learning en general? Seguramente no sepa suficiente para dar una opinión así informada. Sí que hay mucho trabajo en, en empezar a pensar cómo se pueden verificar ciertas propiedades de estos algoritmos de Machine Learning, pero es un tema bastante difícil porque sí, la pregunta es cuáles son las propiedades que queremos verificar, cómo podemos describirlas. Eh, De hecho, hay como varias bromas, ¿no? De Deep Learning, que es como una caja negra, una sí, black box, ¿no? Que al final funciona, pero no sabemos por cómo funciona, ¿no? exactamente. Es un poco totalmente contrario al área de verificación, ¿no? Sí, sí. Pero, Em, pero hay trabajo sí. pues, por lo menos en restringir el tipo de salidas aceptables. Sí. Una de las cuestiones que te quería preguntar es, después de todo este tiempo que has estado estudiando la parte, esta como intersección, ¿no? De la teoría y la práctica, bueno, más la parte teórica, eh, ¿qué has como aprendido en todo este viaje, por así decirlo? O sea, ¿cuál ha sido como... eh, esto es como una opinión casi un poco más, una pregunta un poco más personal, ¿no? O sea, ¿cómo ha Ujú. sido tu aprendizaje, ¿no? En este tiempo? ¿Cuál ha sido tu experiencia en Um, aprender esto, ¿no? sí, supongo que mi experiencia es, sobre todo durante el primer año de mi doctorado, fue como muy insistente en hacer las cosas por mi lado sin leer demasiados papers sobre cómo hacerlas, em, porque quiero aprender a hacerlas, así que lo hago desde cero. Y sí, creo que he aprendido que esa no es una buena estrategia, porque igual sí que es verdad que entiendes mucho mejor un problema y como que lo entiendes en mucha más profundidad, Mm. pero, pero necesita muchísimo más tiempo y terminas por hacer los mismos errores que ha cometido la persona que ha escrito el paper sobre eso y luego el paper, por supuesto, o sea, se encuentra esos problemas y los soluciona y tú también te los encuentras y también pasas tiempo en esos problemas y igual tardas más en encontrar la solución. Así que he aprendido que la mejor estrategia es leer el paper primero. Eh, Y y sí. de hecho, bueno, en esos papers, entonces, muchas veces tu estrategia es como intentar como replicarlo, o los resultados, o... No, mi estrategia normalmente es como primero, normalmente estoy haciendo otra cosa que contiene el problema que está resuelto en ese paper, que lo contiene dentro en algún lugar. Así que primero mi estrategia es encontrarme con el problema. em, y luego sí, es igual darme un cierto tiempo a mí misma para pensar sobre cómo se puede solucionar este problema y luego buscar el paper correspondiente y ver cómo lo hacen y pensar si la manera en que lo hacen encaja de manera correcta con lo que yo estoy haciendo. Um, y si lo hace, pues busco porque a veces hay implementaciones de estos papers online, así que lo puedes utilizar directamente. Otras veces no las hay y tienes que escribir tú la implementación. Em, pero sí, es mejor leer el paper que pasarte el tiempo intentándolo hacer por tu lado. Bueno, la siguiente pregunta un poco más, no sé si, no sé si filosófica, pero un poco Ujú. más en el sentido de, eh,
¿Cuál ha sido como tu experiencia en cuanto a la informática como tal, como parte de tu vida? ¿Cuál Uf, ha sido, es como para ti, qué opinas sobre eso? No sé, de que haya conocido la informática. ujú. ¿Fue para ti una casualidad, una decisión acertada? No sé. ¿Qué opinas Em, sobre eso? sí, supongo que fue una casualidad. Yo dejé la escuela a los 16 y pues empecé a hacer otras cosas, trabajar y así. Y tuve dos amigos que tenía, eran programadores y me empezaron así a enseñar un poco lo que era la programación y empecé con Python. Mala influencia, entonces. Sí, mala influencia. Eh, y sí, empecé con Python y luego empecé, pues, después de un par de años a trabajar como programadora y luego me empecé a interesar o cuáles son, como que quería un poco más, como que, no sé, igual una manera de escribirlo es como que había muchos caracteres en mi pantalla, pero quería ver la esencia de lo que estaba haciendo. Em, Como que muchas cosas parecían muy superficiales, muy... em, sí, y también tenía la, em, el sentimiento de que muchas veces repetía lo mismo para solucionar el mismo tipo de problemas, que lo repetía una y otra vez. Em, Así que sí, esto en lenguajes como Java son los design patterns y todo esto Mm. em, que suena como esto se debería de poder hacer automáticamente. Em, Se debería de poder describir en el lenguaje mismo. Y, y así fue como me interesé para en seguir ir a la universidad y seguir algo un poco más teórico. Y, y así fue. Luego me encontré con la programación funcional, luego con los tipos dependientes y con la verificación de software. Y así fue. De hecho, entonces me imagino que para ti has tenido siempre como también una afinidad con la matemática, ¿no? Como te gusta, ¿no? Sí, me O- gustan y muchas veces me arrepiento de no haber hecho matemáticas en vez de informática en la universidad. sí. Em, Como que sí, creo que me hubiese ayudado mucho más. Me imagino que en el área de matemáticas, en la rama de lógica, ¿no? Como la Ujú. parte más Sí, cercana a lo que hace, ¿no? Como sí, lógica y seguramente también álgebra abstracta y luego también todo lo que tenga que ver con las matemáticas discretas. de hecho, hablando de áreas de matemática, me gustaría saber tu opinión sobre la teoría de las categorías. No sé si has tenido alguna vez la oportunidad de estudiar un poco sobre Un teoría de las poco sí, categorías. es otro área del que me gustaría saber más. Y cada año o cada 2 años digo, oh, voy a empezar a aprender y cojo un libro y pues igual hago las primeras 20 30 páginas y después de eso empieza como despega y ya no hay manera de seguir y pues ahí lo dejo. Sí que diría que aunque no manejes la teoría de categorías de una manera espectacular, sí que es, creo, útil saber sobre algunos conceptos generales, porque sí que muchas veces ocurren en la programación también. Así que es útil saber distinguir esas situaciones y utilizar esas herramientas. De hecho, bueno, al final, después de todo lo que hemos hablado en esta entrevista, que ha pasado volando, ya casi es una hora, al final la programación funcional, el ADA, tipo dependiente, todo ese tipo de cuestiones, al final lo que uno puede resumir es que lo que te hace es aprender a pensar mejor, ¿no? Como aprender a analizar mejor los programas Ujú. y de una manera mucho más abstracta, buscar las cuestiones que son generales, Sí, pensar creo que como... también te libera de muchos detalles Sí. superfluos. Creo que sí, en la programación imperativa
me parece como que los programadores están anclados a esos detalles superfluos que no se pueden ignorar. El lenguaje de programación no te da herramientas para ignorarlos, así que tienes que prestar mucha atención a esos detalles. En la programación funcional, el lenguaje te da herramientas para liberarte de esos detalles que no son interesantes y que te anclan y sí puedes ignorar muchísimo más cosas, así que puedes pensar sobre problemas más interesantes. Genial. De hecho, y ya como para ir terminando como la entrevista, me gustaría preguntarte sobre, quizá alguien tiene la intención de quizá investigar, no sé, en un área similar a la tuya. Entonces me gustaría que si nos podría dar como, dar algún como consejo a alguien joven que quiera, no sé, 20 años y quiere empezar a estudiar esta área, Sí. ¿qué le recomendaría que hiciera? Um, igual mi recomendación principal sería coger todas las oportunidades que puedas. Muchas veces creo que mucha gente piensa como que, oh, yo que sé, hay una convocatoria para esto o aquello, y muchas veces la gente piensa, oh, pero no puede ser que me seleccionen a mí, o habrá gente muchísimo más capaz para hacer eso. Y sí, creo que es mejor intentarlo y enviar la aplicación y luego igual recibir un no, pero muchas veces un sí. Y sí, creo que la gente a veces no Se atreve, ¿no? sí, que no se atreve o que sí, no se ve Capaz de... sí, como capaz de hacer eso cuando se lo es. De hecho, claro, es algo que se ve mucho, ¿no? De hecho, se ve incluso con los libros, ¿no? Que muchas veces la gente ve un libro y ya automáticamente se asusta, ¿no? Ni siquiera lo intenta. Es como que Ujú, antes de intentarlo ya se rindieron, ¿no? Entonces, a veces, como bien dices tú, al final es un poco más de tener un poco más de confianza en sí mismo e intentarlo, ¿no? Al final, ujú, si fracasa, bueno, no importa, lo intentas otra vez, ¿no? eso es. Así que, bueno, ha sido una entrevista genial porque al final he aprendido muchísimas cosas. Yo creo que muchos de nuestros oyentes van a aprender mucho más de lo que es la programación funcional, que yo a veces lo he tocado, pero de manera mucho más superficial. Así que genial. Voy a dejar también tus enlaces para que te sigan, porque yo sé que Ujú. eres muy activa en Twitter. Y aparte tiene un curso ahí, una sesión de charla de Atlas, así que está bastante buena. Y bueno, me gustaría también que dejarte algunas palabras como para que te puedas despedir de nuestro oyente. Em, sí, pues muchas gracias por seguir el podcast. Me ha encantado estar aquí. Espero que no hablo castellano o español muy habitualmente, así que espero que se me haya podido entender. Y sí, un placer. Sí, bueno, de hecho agradezco también eso, ¿no? Porque sé que has hecho un esfuerzo en hablar en español, así que genial. Pero ha salido muy bien, así que no te preocupes. Gracias. Así que, bueno, estoy seguro que a nuestro oyente le va a encantar, así que nos veremos en el siguiente episodio.